Feliz sábado, hermanos. Amén. Siempre me da como alegría venir a esta iglesia, primero porque está Jackson y porque me siento acogido entre ustedes, me siento cómodo y agradable. Amén. Así que les agradezco por su hospitalidad y a ver cuándo será la próxima vez. Hoy quiero que repasemos la historia de un personaje de la Biblia, también bastante conocido, igual que el versículo, y quiero que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 5, Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 5, precisamente el libro que están estudiando en la lección de adultos, ¿no? La historia de un endemoniado gadareno. Leamos el versículo número 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado de los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Antes de empezar, me pareció interesante, ¿no? Investigando aquí, que aquí en Marcos es como el relato que tiene más detalles específicos acerca de lo que ocurrió en ese momento, pero si buscamos en Mateo 8 o en Lucas, si quieren podemos ir a Mateo 8. Mateo capítulo 8, a partir del versículo 28, como pueden ver, el pedacito donde habla es más corto, y en Lucas también. Pero aquí me llamó la atención bastante, que yo no sabía, la verdad, no sabía hasta que investigué, que aquí menciona son dos endemoniados, y en Lucas también, mientras que Marcos solo menciona uno, y en el deseo de toda la gente también menciona dos. Pero me imagino que no se habla del segundo, pues es como... Lo que pasa es que Marcos del susto no vio sino uno, pero eran dos. Bueno, eso también puede ser otra teoría muy cierta. Otra cosa que también me llamó la atención es el porqué de Jesús a esa región, ¿no? Era Decápolis, se llamaba como la ciudad, ¿no? Y el sitio específicamente, como ese pueblito, era Gadara. Y como tengo esas Biblias que tienen mapas al final, entonces me puse a mirar que hay unos mapas que dicen como las rutas de Jesús y los viajes. Entonces ahí miraba las flechitas Jesús vino de arriba al otro lado, como dice aquí, del lado del mar de Galilea. Y yo digo, pues no digo que sí, pero ¿por qué Jesús debe venir ahí? Y después de venir aquí, como miro en el versículo 21 de Marcos 5, pues él siguió con su ruta de milagros, ¿cierto? Como miramos en la rutina de Jesús, donde sanó a la hija de Jairo y la mujer con flujo de sangre, y después siguió su viaje. Y pues simplemente me gusta que Jesús, como dice, como escuché ayer en la predicación allá en la central, que Jesús siempre busca al perdido, al que está perdido. Jesús siempre va a por él.
a rescatarlo, ¿verdad? Y tenía una misión importante en ese lugar, de sanar a estas dos personas. Volvamos a leer el versículo 2 al 5. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y al igual con los grillos, y nadie lo podía dominarse, ¿no? Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Siempre me ha gustado leer el deseo a toda la gente, porque también es una fuente que me amplía más acerca de esto, ¿no? Y bueno, quiero leer en este momento un pedazo del capítulo 35, que titula Caña enmudece. Si ustedes tienen este maravilloso libro, les invito a que en la tarde lean este capítulo. En el penúltimo párrafo dice así: por la mañana temprano, El Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla, y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra con una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la playa, ellos, Jesús y sus discípulos, cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad, ¿no? Antes, como les dije, él cruzó el mar de Galilea en barco, y ocurrió fue cuando vino esa gran tempestad en el mar, y Jesús antes, en el capítulo 4, versículo 39, dice que se levantó y reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, ¿no? Y entonces, luego por la mañana llegaron a la orilla, y apenas ellos tocaron la playa, dice que de algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Y bueno, aquí especifica más cómo estaban ellos, su condición física, ¿verdad? Dice que de sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma imagen humana parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Yo mirando la cara de la hermana y me imagino lo que ella se está imaginando, una escena como terrorífica, pero a la misma vez triste, ¿cierto? Ver que esas dos personas habían sido totalmente dominadas, esclavizadas, no sé cuánto tiempo, pero ya llevaban así bastante rato, que incluso me acuerdo que Lucas decía que nadie podía pasar por aquel camino. Podían, pero nadie quería pasar por ahí porque era muy peligroso, ¿no? Y en ese sitio, precisamente, era como una colina donde había monumentos de tumbas, ¿cierto? Ellos prácticamente salían de allí, donde había ciertos relieves y se formaban como cavernas ahí, es donde ese pueblo allegada enterraba a sus difuntos. Y ellos pues allá es donde vivían. Y entonces, bueno, haciendo una comparación de que nosotros podemos estar en la misma condición que ellos, digamos que podemos tener alguna costumbre, alguna maña o una adicción que no nos deja acercarnos a Jesús, ¿cierto? Que, bueno, más adelante dice que ellos, a pesar de que no estaban en su juicio cabal, estaban dominados por el demonio, pero cuando ellos se acercaron a Jesús, de repente pararon, porque sabían que delante de ellos había una
porque los demonios conocían a Jesús, ¿cierto? Y entonces pensaba yo que puede haber algo dentro de mí que no me deja acercarme a Jesús, ¿no? En relación con lo que estábamos hablando esta mañana, de esa comunión personal que nosotros tenemos con el Señor, ¿verdad? Y entonces, sigamos leyendo en el versículo 6. Dice pues, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía al espíritu, ¿no? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y aquí yo sigo pensando, ¿no? Yo pienso dentro de mí. Yo por lo menos soy adicto al celular. En las vacaciones cogí como ese vicio de estar pegada al celular, que no puedo estar mucho tiempo separado de él. Y pues también desde antes yo tengo como ese apego al fútbol, ¿no? Que a veces solo pienso en ver videos de fútbol y así, entonces yo lo tomo como, yo pienso en estos demonios como si fuera mí, como yo tengo esa adicción, y eso pues me ha estado separando del Señor, de modo que ya no quiero, puede que ya no queramos hacer lo que antes hacíamos, ese amor que teníamos como el amor de la iglesia de Éfeso. Ya le hemos perdido poco a poco ese amor a las cosas de Dios, ya no queremos orar, ya no nos importa si estamos de pie, si estamos acostados. Lo importante es ore rápido, ya. Haga el culto, cante, ore, ya después la sabática como si fuera una rutina así de rutinal. Y entonces ya salgo para el colegio, hago lo que tengo que hacer, vuelvo a la casa, oro rápido para comer, que tengo hambre, y así se vuelve nuestro día a día, ¿no? Ya no lo hacemos con el mismo interés, sino solo por hacerlo ya para que para que no nos digan que, bueno, somos más espiritualmente, y entonces por eso queremos quedarnos en esa comodidad, ¿cierto? Como dice mi mamá, que siempre me llama la atención que ella dice en esa zona de confort, porque ella repite bastante esa palabra, esa zona de confort. Nos queremos quedar ahí quietecitos, que no llegue ningún problema y que no nos molesten prácticamente, que estamos ya tan acostumbrados porque el enemigo, nosotros dejamos que el enemigo entre a través de las avenidas de nuestra alma. ¿Que cuáles son? Los sentidos. Los sentidos, los ojos, la nariz, la boca, el tacto y el oído. Entonces dejamos que el enemigo penetre ahí poco a poco hasta que ya finalmente entramos en ese estado que ya no nos interesa lo que hacemos, sino simplemente darle gusto a nuestras pasiones, el placer, lo que nos encanta cada día. En mi caso, el fútbol y todo eso. Y entonces, pues eso ocurre, ¿no? Estaba pensando eso mientras el hermano decía en la escuela sabática, que ya se vuelve una rutina, y pues me da tristeza saber que he sido yo mismo el que ha dejado que el enemigo haya podido penetrar en mi vida y bajarme poco a poco del nivel que yo tenía hace otros años, ¿verdad? Sigamos leyendo en el versículo 9. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Bueno, yo creo que usted ya lo ha escuchado varias veces, que legión es como una rama, ¿no?
más o menos del ejército romano que tenía más o menos unos 6.700 hombres. Eran bastantes espíritus dentro de ellos, más bien. Ya estaban, valga la redundancia, totalmente esclavizados por Satanás, ¿no? Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera a aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Bueno, aquí obviamente los espíritus, en Lucas 8:31 me llama la atención, quiero que vayamos a Lucas 8:31 porque hay un detalle, una palabra específica que en Marcos no lo hice como es. ¿Algún hermano que lo pueda leer? ¿Solo el 31? Sí, solo el 31. Y Y le le rogaban, rogaban que no los mandaran al abismo. Ahora mismo, ¿qué quiere decir? el lugar donde están los demonios, Al donde lugar fueron donde están los expulsados del demonios. cielo inicialmente. Pero en Marcos dice que no los enviara fuera a aquella región, es decir, que no los enviara pues a su lugar de destino. Eso también me llamó la atención como algo que me gustó. Y la petición de los espíritus, ¿no? Que no los sacara a aquel cuerpo porque ellos ya se habían adueñado de él, ya estaban a gustos ahí, pero sin embargo el Señor les permitió que ellos salieran a ese gato de cerdos. Y hablando de eso, quiero leerles también este pedazo aquí del deseado, que también me gustó como lo dice aquí en la página 202, que dice, bueno, hablando de esa pérdida que tuvieron los dueños de los cerdos, dice: pero esa pérdida les había sobrevenido por misericordia hacia los dueños de los cerdos. ¿Por qué creen ustedes que fue por misericordia? Porque esas dos personas habían sido liberadas de esos demonios. Porque Dios había prohibido que se alimentaran de esos animales. Y entonces ellos le estaban llevando la contraria a Dios y no tuvo misericordia porque era perjudicial. ¿Qué dice el deseado? Por eso quise leer lo que dice aquí porque me encanta siempre apoyarme del espíritu de profecía. Dicen que esto les sobrevino a los dueños por misericordia, porque ellos estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta para que ellos pudiesen aceptar su gracia, pero el pesar y la indignación por su pérdida temporal cegaron sus ojos con respecto a la misericordia del Salvador. Fíjense que ellos y el pueblo, porque luego después dice que el pueblo les pidió a Jesús que se fueran de aquella región, y era por la razón que les acabo de mencionar, porque ellos ya estaban captados por el enemigo, ya estaban tan concentrados en sus cosas En el materialismo. en el materialismo, ya la casa que tenían, el ganado, todo eso ya les había absorbido la mente y ellos solo pensaban en crecer, no se preocupaban por el bien espiritual. Lo que nos sucede a muchos hoy en día. Lo que nos sucede a muchos hoy en día, tristemente. Y después seguimos en Marcos. Versículo 14.
Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron, al que había estado atormentado por el demonio y el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron, les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿No? Lo que les había dicho que ya estaban, ya habían perdido el foco real, la diana, le digo yo así, de ellos, que era fijarse en el Señor Jesús. Su objetivo era fijarse en el Señor Jesús, en las cosas espirituales que realmente les ayudaban a ellos mentalmente, físicamente, para poder ganar la vida eterna, ¿no? Pero ellos ya se habían desenfocado del punto de vista central y se habían fijado en las cosas pasajeras, ¿no? Lo que muchas veces nos da placer, pero que son cosas pasajeras que van a pasar cuando el Señor Jesús venga, y ya vamos a estar en otro lugar mucho mejor que el que nos promete el enemigo. El que el enemigo todos los días nos dice que nos quedemos aquí porque este es un lugar mejor, un lugar que podemos hacer lo que queramos, podemos estar libres, que nadie nos moleste, podemos darle placer a nuestro cuerpo, pero no es así, ¿cierto? Versículo 17. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El pueblo le dice a Jesús que se vaya de su región, ¿no? Porque tenía miedo de que algo mal les ocurriera a ellos que comprometiera su bienestar material, económico. Pero lo que quiero centrarles en esta mañana es el llamado del Gadareno, más bien esa nueva criatura en Cristo, que había sido sanada de ese mal, que era una nueva criatura en Cristo, libre de su antigua vida pasada, ¿no? Y hacerle una invitación a ustedes para que podamos sacrificar eso que nos aleja del Señor, que nos desenfoca de realmente el objetivo que tenemos, que es fijarnos en las cosas espirituales, ¿no? Las que realmente nos van a salvar, y no las que el enemigo nos promete, porque lo que el enemigo nos promete puede que sea muy bonito y muy gustoso a la vista, pero en realidad ¿en dónde termina? En la muerte. En la muerte, en la perdición. Y entonces me hago la pregunta: ¿estoy dispuesto yo a dejar eso que me está separando del Señor, que yo sé que me está alejando de Él y no me deja fijarme en lo que realmente yo quiero? Porque como dice Pablo, yo quiero hacer algo, pero el cuerpo ¿qué hace? El espíritu que me lleva a lo contrario, ¿verdad? Y entonces me hago la pregunta: ¿realmente qué voy a hacer? ¿A quién voy a elegir? ¿Voy a seguir las pasiones que mi cuerpo me dice, que mi mente me dice que siga, donde encuentro allí placer y aceptación, ¿verdad?, de la gente? ¿O voy a elegir la esperanza de que Cristo puede sanarme de este pecado, puede librarme
y puedo tener un futuro mucho mejor que el que realmente sé que me espera si elijo quedarme en mi zona de confort y no salir de ella para poder encontrarme con el Señor Jesús cuando Él vuelva, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación de esta mañana, Amén. para que podamos reflexionar y podamos mejorar acerca de qué es lo que el Señor quiere para nosotros, que simplemente tal vez no hemos hecho por nuestra propia voluntad. No hemos dejado esa decisión que no nos permite acercarnos a Él y tener esa comunión estrecha y firme con Él, ¿verdad? Amén. Así que les invito a que nos pongamos de rodillas y vamos a orar. Padre amado, gracias porque tú nos dejas esta valiosa lección, Señor, esta valiosa esperanza Amén. de que tú nos amas incondicionalmente y quieres algo muy bueno para nosotros, Señor. Amén. Solo que a veces nos desconcentramos realmente de cuál es nuestro destino, a dónde pertenecemos, Señor, y queremos seguir lo que el enemigo nos ofrece. Pero, Señor, sabemos que ese realmente no es nuestro lugar donde debemos estar. Amén. Por favor, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, anímanos a reformarnos, Señor, a hacer una reforma en la iglesia, Amén. una reforma personal para que despertemos, que abramos los ojos y podamos seguirte a ti, seguir tus pisadas y ser tus discípulos, Señor. Amén. Así como este Gadareno, que podamos ir a predicar al mundo lo que tú has, el milagro que has hecho en nuestras vidas y que hay una esperanza de que tú vendrás pronto, Señor. Amén. Esperamos fielmente tu venida y, Señor, en esta hora, por favor, guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén.